Sábado 17 de febrero de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos del 27 al 32. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas, diciendo a los discípulos de Jesús: «¿Cómo es que comen y beben con publicanos y pecadores?» Jesús les respondió: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta la conversión del evangelista San Mateo, o la conversión de Leví. En este caso tenemos a un judío que tenía un nombre griego, Mateo, y un nombre hebreo, Leví. Lo mismo sucederá, por ejemplo, con el apóstol Pablo. Pablo sería su nombre griego, Saulo sería su nombre hebreo, su nombre judío. Vamos a ver cómo la conversión de Leví tiene para nosotros tres mensajes muy importantes hoy. Primero, ¿qué significa seguir a Jesús? Segundo, los supuestos sanos. Tercero, los supuestos enfermos. Vamos con el primer punto. ¿Qué significa seguir a Jesús? No deja de sorprender el impacto que generó la imagen de Jesús, su palabra, su presencia a este cobrador de impuestos. Sabemos que un cobrador de impuestos era una persona que trabajaba para la potencia extranjera que dominaba a Israel, en este caso para Roma. Por consiguiente, los cobradores de impuestos, llamados también publicanos, eran tremendamente despreciados por el pueblo judío. Normalmente eran personas del pueblo, personas judías que terminaban trabajando, a esta potencia extranjera y eran considerados como traidores. El Señor llama a Leví y dice el Evangelio que al instante se levantó, lo dejó todo y lo siguió. ¿Qué significa entonces seguir a Jesús? Quiero recordar algo que ya hemos leído en ocasiones pasadas, pero que no deja de impactarme mucho porque toca la esencia misma del seguimiento de Jesús. Y es que el Papa Benedicto XVI, en su encíclica Dios es amor, Deus Caritas Est, en el numeral 1, nos habla en qué consiste este seguir a Jesús. Y así dice: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Hasta aquí la nota. El Papa nos explica entonces que seguir a Jesús no es propiamente seguir un grupo de reglas, normas, mandamientos muy bonitos como los que tenemos nosotros, los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 5 mandamientos de la Iglesia. No es simplemente seguir esto, que tampoco es simplemente una gran idea, es decir, no es simplemente entender una serie de conceptos, no es simplemente un proceso cognoscitivo, no es simplemente un proceso filosófico, porque el cristianismo no es simplemente una ética o una filosofía, sino que es el encuentro con un acontecimiento, con una persona. Es decir, es una presencia que nos transforma, es un encuentro que nos sana, que nos libera, un encuentro a partir del cual quedamos enamorados. Entonces no es simplemente un ejercicio moral o un ejercicio intelectual, sino sobre todo un encuentro con el amor. Y cuando uno se encuentra con el amor, entonces esto, dice el Papa, da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Es decir, a partir del momento en que me encontré con Jesús, a partir del momento en que fui amado por Él, fui perdonado por Él, mi vida asume un nuevo horizonte. Ya no vivo solo para mí, ya no vivo para mis intereses, ahora vivo para Cristo, ahora estoy abierto a la trascendencia, a lo sobrenatural. Y con ello hay una orientación decisiva, es decir, mi vida comienza a ajustarse a aquello que mi amado Jesús me pide. Esto es importante porque no es solamente cumplir unos mandamientos,
Pero cuando me enamoro de Jesús, quiero cumplir su palabra. El Señor mismo lo dirá: si me aman, guardarán mi palabra. Pero la guardamos porque le amamos, la guardamos porque Jesús transformó nuestra vida, la guardamos porque nos encontramos con esta persona, con este acontecimiento llamado Cristo, y esto hizo que seamos distintos. Lo hemos experimentado. Quienes hemos iniciado un proceso de conversión hemos experimentado ese seguir a Jesús con todas las deficiencias que todavía tenemos y con todo lo que nos falta por convertirnos. Pero, ¿cómo ha cambiado nuestro horizonte? ¿Cómo nuestra vida es distinta hoy que conocemos a Jesús? Segundo, los supuestos sanos. Y pongo sanos entre comillas. Acá hablamos de los fariseos y los escribas de los fariseos. Y digo supuestos sanos porque una vez estos critican a Jesús porque está acogiendo publicanos y pecadores, el Señor dice que no necesitan médico los sanos sino los enfermos. Como diciendo, no necesitan mi palabra, ustedes entre comillas que están sanos, sino estos pobres que están enfermos. Pero hay una carga de cierta ironía en esta expresión, y déjeseme explicar. En realidad, si vamos a ver, estos supuestos sanos, que son los escribas y los fariseos, eran los que en realidad estaban enfermos. ¿Y por qué estaban enfermos? Porque tenían un alma llena de odio hasta la muerte contra Jesús. Un alma sin misericordia, un alma que no podía aceptar que otros fueran tratados con bondad cuando ellos eran los únicos que cumplían la ley perfectamente. Tenían un alma llena de envidia, un alma marcada por la murmuración, un alma obstinada al punto que ningún milagro que Jesús hiciese iba a transformar ese corazón duro, ese corazón petrificado. Realmente los verdaderos enfermos eran ellos. Y nos puede suceder a nosotros que muchas veces pensamos que los otros son los que necesitan conversión, los otros son los que están mal, los otros son los que de alguna manera necesitan a Dios. Yo estoy muy bien porque yo no mato ni robo, yo estoy muy bien y no tengo que confesarme porque son ellos los que necesitan y no yo. Es mi esposa la que necesita ir al retiro, es mi hijo el que necesita ir a esa conferencia, es mi mamá, es mi papá el que necesita esto o aquello de Dios. Yo estoy bien. Cuidado, que en realidad podemos ser supuestos, entre comillas, sanos, pero estar verdaderamente enfermos en nuestra alma. Tercero, los supuestos enfermos. Otra vez, enfermos, entre comillas, nos referimos a los publicanos y a los pecadores. Pero es que en realidad ellos estaban más sanos que los escribas y fariseos. Estaban más sanos porque ellos tenían un alma abierta a la trascendencia. Tenían un alma abierta a la gracia de Cristo. Es más, una vez Leví se convierte, invita a un gran banquete para que todo el mundo conozca a Jesús que le transformó su vida. Y esto manifiesta un corazón sano, un corazón generoso, un corazón lleno de bondad, un corazón que quiere que otros también experimenten las bondades de conocer a Cristo. Entonces es un corazón distinto al de los fariseos. Si el de los fariseos era un corazón obstinado, sin misericordia, el corazón de Leví es un corazón generoso, es un corazón misericordioso. Si el de los fariseos era un corazón que murmuraba, el de Leví era un corazón que proclamaba la grandeza de Cristo. Si el de los fariseos era un corazón lleno de odio, el de Leví era un corazón lleno de amor. En realidad, el corazón de Leví estaba mucho más sano que el corazón de los escribas y fariseos. Y muchas veces nosotros encontramos en personas que no han tenido la bendición que hemos tenido nosotros de conocer a Cristo tal vez desde pequeños, de tener una relación cercana con Él, y sin embargo son personas tan abiertas a la gracia, tan abiertas a la trascendencia, tan abiertas a Cristo, que basta un pequeño empujón, un pequeño toque de la gracia para que estas personas se transformen de tal manera que en pocos meses, que en pocos días incluso, nos adelantan en vida espiritual. Oremos. Amado Señor, nos presentamos de nuevo ante ti, tal como somos. Te suplicamos que podamos tener la fuerza suficiente para seguirte, para amarte, para dejarnos encontrar por ti y para encontrarte.
para dejarnos amar por ti y para entregarnos completamente a ese amor que tú nos das. Ayúdanos a entender que la más grande felicidad que ser humano alguno pueda experimentar se encuentra en ti, se encuentra en experimentar el abrazo que solamente tú sabes dar. Te queremos suplicar también hoy que nos cures de toda soberbia espiritual que nos haga creer que somos sanos, que nos haga creer que nosotros somos los buenos y los otros son los malos. Al contrario, ayúdanos a entender que la condición a la que nos ha reducido el pecado es una condición deplorable y que todos hemos sido afectados por ella. Ayúdanos a entender que finalmente no somos tan sanos como creemos, que en realidad la soberbia de hacernos creer los mejores es una grave enfermedad. Te suplicamos que nos cures de esa soberbia. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, ¿qué significa seguir a Jesús? Segundo, los supuestos sanos. Tercero, los supuestos enfermos. Compromiso. Vamos a rezar el rosario de hoy pidiendo por nuestra propia conversión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.